mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Torres, soy gerente de BCI Asset Management y en nombre del equipo de Wealth Management queremos darle la bienvenida a todos ustedes a este seminario que hemos denominado Presidenciales y el nuevo mapa político. Pero hoy día no estoy sola, me acompaña un hombre de la casa, Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, y también Pablo Ortúzar. Pablo es antropólogo político, estudió en la Universidad de Oxford y es investigador del IES. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Encantado también de poder participar en este evento. Y bueno, vamos a partir desmenuzando una elección que es histórica. Es la primera vez que escogemos presidente con inscripción automática y voto obligatorio. Ayer votaron algo más de 13 millones de personas con una participación de 85,3%. Y vamos a partir, Pablo, entendiendo quizás la gran pregunta, ¿no? ¿Alguna sorpresa en esta elección para ti? Yo lo primero que quería decir, hace tiempo que no pasaba una elección acá en Chile, y es que me encanta la democracia chilena. Me gustan más las elecciones que la gente que elige, que los elegidos finalmente, pero el proceso eleccionario siempre es motivo de orgullo por lo organizado, por lo transparente, en verdad es de nivel mundial, absolutamente. Entonces, en ese sentido, por lo menos, electoralmente nuestra democracia no se ve en peligro, como mucha gente dice. Al revés, se ve sólida, harta participación, participación ordenada, elecciones bien hechas, resultados casi inmediatos, todo respaldado. La verdad es que, como decía, es motivo de orgullo. Sorpresa hubo varias, pero obviamente la más importante es la irrupción de Franco Parisi. Solo que si uno miraba hacia atrás, bueno, en la elección anterior, Franco Parisi, haciendo una campaña por Facebook desde Estados Unidos y acusado por no pagar la pensión alimenticia, salió tercero. Entonces, ahí, claro, uno dice, no es tan sorpresivo como uno podía pensar. Y, ¿qué más? Bueno, yo creo que todavía estamos viviendo las consecuencias y la resaca, ¿cierto?, del estallido, la convención. Claramente el clivaje, o sea, las oposiciones que definen esta elección están vinculadas ya no al plebiscito del 88, sino al estallido del 2019 y el proceso posterior. Eso yo creo que es uno de los hechos que se consolida en esta elección. Pablo, y sobre la distancia que obtiene la candidata Jara por sobre Kast, ¿hay alguna sorpresa? ¿Estaba dentro de lo que se esperaba? ¿Cómo se analiza este 26,8% de Janet Jara, que es menor, que es el 30% de voto más duro, que es el...? Es la parte inferior de lo que se esperaba. Y es muy malo, es muy malo. Son datos, o sea, son números que hacen muy difícil o casi imposible que llegue a ganar en segunda vuelta. Porque en el fondo sacó menos que el apoyo que tiene el gobierno.
y eso significa que básicamente logró juntar el apoyo del gobierno y se restaron los que nunca votarían por alguien del Partido Comunista. O sea, una campaña pésima, pésima. ¿Y qué podemos esperar de los votos de Franco Parisi, del PDG? Es muy difícil poder entender dónde se van a mover, cómo se van a reasignar esos votos. Es que esa es una plataforma bastante inorgánica y con uno puede ver que en el fondo esto va desde gente claramente de derecha hasta no sé, hasta Pamela Giles, digamos. Entonces ahí no hay consistencia política ni ideológica, ni orgánica, digamos. Pero uno ve que las propuestas de Parisi, las principales, eran propuestas severísimas, que iban mucho más allá que José Antonio Kast o que Kaiser en migración y en especialmente seguridad pública. O sea, él propuso minar la frontera, propuso cárceles en barco y propuso que una idea absurda, pero bien genial en el sentido de que justamente diluye por completo el efecto NIMBY. Porque como está en el mar, nadie reclama por tener una cárcel cerca. Vimos lo que pasó ahora con el cierre de Punta Peuco, que en el fondo hubo protestas porque se va a convertir en un penal común y corriente. Porque nadie quiere una cárcel cerca. Entonces están en barcos dando vueltas por ahí. Y propuso desplegar militares en los municipios a petición de los alcaldes. O sea, ese es el nivel. Entonces, claro, lo que hace Jara de rescatar propuestas de él, que como devolver el IVA de los remedios, en verdad es políticamente periférico. Si Jara quisiera disputar en serio esos votos, tendría que cruzar frontera en el ámbito de la migración y de la seguridad, que probablemente no está dispuesta a cruzar, ¿no? O que sería ya tan incoherente que cruzara que se desfiguraría por completo su campaña. Entonces, claro, uno a partir de eso puede decir, es mucho más probable que alguien que apoya barcos, cárceles y minar la frontera vote por Kast que vote por Jara. Bien. Quiero hacerles un pequeño recordatorio. En nuestra plataforma tenemos un chat, así que vamos a estar recibiendo sus preguntas también para en una etapa posterior poder hacerlas. Sergio, y quizás lo que todo el mundo también se está preguntando en el corto plazo, ¿cómo vemos la reacción de los activos financieros y qué es lo que el mercado está anticipando de alguna forma de cara a la segunda vuelta? A ver, ciertamente, digamos, el ánimo de los mercados en la apertura es positivo. Creo que la diferencia final, ¿no es cierto?, entre Jara y Kast le da una probabilidad hoy día mucho más alta, tal vez de lo que se anticipaba, de que va a ganar efectivamente, digamos, en segunda vuelta. Pareciera ser, ¿no es cierto?, que así lo está leyendo el mercado. Y fruto de eso, estamos viendo un retroceso en el tipo de cambio que de alguna manera está recogiendo esta idea, ¿no es cierto?, de que el ánimo hacia lo que viene hoy día, digamos, es mucho mejor. Recordemos que el tipo de cambio es una suerte también de termómetro, digamos, nos permite de alguna forma, digamos, ir leyendo cuáles son las percepciones del mercado respecto a la economía. Y hoy día, ¿no es cierto?, dado, ¿no es cierto?, que el escenario más probable es que veamos un gobierno mucho más alineado con hacer reformas estructurales, y ahí me refiero, digamos, a temas de permisología, temas, ¿no es cierto?, de tributarios, digamos, bajar, por ejemplo, el impuesto corporativo, efectivamente, digamos, tener, ¿no es cierto?, medidas contra la inseguridad, digamos, que es hoy día una de las prioridades, digamos, de la población y que tiene un efecto económico también. Hoy día, ¿no es cierto?, estamos leyendo, entonces, justamente como comentaba, digamos, un escenario más favorable. En la lámina, ¿no es cierto?, que estoy mostrando, de alguna manera lo que estoy básicamente dando cuenta es de cuál es la probabilidad que el mercado le asigna a que tanto Jara como Kast sean electos. Esto se construye a partir de las plataformas de apuesta. Y lo que está básicamente mostrando es que, ¿no es cierto?, antes de la elección del día de ayer se le asignaba una probabilidad de que Kast sea electo, digamos, del orden del 70%, hoy día eso sube a 95%, y en el caso de Jara, que se le asignaba una probabilidad entre 15 y 20%, digamos, de ser electa, digamos, presidente, siempre, digamos, pensando en una segunda vuelta, hoy día eso cae a niveles de 4 o 5%. Es decir, claramente la lectura, al menos del mercado, respecto a lo que va a ocurrir en segunda vuelta, apunta justamente, ¿no es cierto?, a que Kast va a ser electo y por lo tanto, ¿no es cierto?, dado lo que ha planteado en materia de reforma, el mercado está leyendo de que es probable que tengamos entonces una economía
en donde se estimule el crecimiento, se estimule la inversión, y eso naturalmente es lo que hoy día estamos viendo respecto, ¿no es cierto?, a la apertura de los mercados. Sí, apertura que, como decías tú, está siendo positiva. De hecho, el tipo cambio, que es uno de los instrumentos más líquidos que tenemos para poder medir esa reacción, está mostrando caídas relevantes. El viernes cerramos en torno a los 9.27, hoy día estamos en torno a los 9.11, 9.13, ¿no? Un poco reflejando ese sentimiento que tú nos comentas, Sergio. Pablo, también tenemos una pregunta aquí un poco asociada a la distribución geográfica del voto de Parisi, ¿no? ¿Qué es lo que uno podría leer, digamos, de su voto, que fue bastante fuerte en el norte y que y comenzó a crecer en el sur? Comenzó a crecer en el sur y logra además, que también esta es parte de la sorpresa, 14 diputados en la Cámara, digamos. No, por eso yo creo que Parisi es un fenómeno que todavía está anclado a lo que fue el estallido social y la convención, en el sentido de que él está representando rabias y frustraciones de sectores, por ejemplo, de clase media, de regiones, que son importantes y que en Santiago no se toman en serio. Muchas veces por la forma, etcétera, etcétera. Además que tiene algo ese elemento como festivo y disruptivo de cosas como la lista del pueblo, pero una agenda que no es de extrema izquierda, como era en buena medida la lista del pueblo. Entonces, creo yo que es muy importante bueno, en verdad para todos los sectores, pero especialmente para el que gobierne, tratar de entender, o por lo menos mirar, observar y reflexionar el proceso del estallido. Pues si se quedan metidos en la idea de estallido criminal versus la revuelta popular, hay cosas que se están perdiendo ahí, que están fuera que quedan fuera de la imagen y que son muy importantes. Y ese mensaje de hastío con las élites de Santiago, reivindicar una cierta autonomía y una cierta dignidad de las clases medias a nivel regional también. Y también hablan de una esperanza de un Chile distinto, un Chile de clase media, un Chile más democrático, que claro, es un lenguaje confuso y que es fácil reírse muchas veces de algunas manifestaciones, pero que es muy potente, que está detrás del proceso del estallido, de por qué la mayoría de los chilenos celebró cuando quemaron el metro, y que hay que tomarse muy en serio. En ese sentido, Parisi es un síntoma muy importante, que no hay que dejarlo pasar así como que algo que da lo mismo. Perfecto. Y considerando un poco la composición con la que estamos quedando en la Cámara de Diputados, la oposición saca en torno a 76 parlamentarios, el oficialismo tiene 64, comentábamos, el Partido de la Gente obtiene 14 escaños, y por otra parte en el Senado la oposición logra 25 senadores, 20 tiene el oficialismo y el Partido Regionalista, Humanista, Verde alcanza los 3 senadores, ¿no? Con esta configuración del Senado, que también no es tan clara no es tan claro que la oposición haya logrado tampoco las mayorías, ¿qué promesas de campaña de lado y lado, del lado de Jara y del lado de José Antonio Kast, de alguna manera o están en riesgo, o por otro lado quizás se favorecen porque no requieren de quórum tan alto y, como decías tú, hay potencial, digamos, de tomar sobre todo a los diputados del Partido de la Gente? En algún minuto lo que se tomó la discusión pública, no sé por qué, era si la derecha iba a tener mayoría para hacer reformas constitucionales unilaterales, que algo era así, mayoría total, aplastante, digamos. Y esa mayoría no existe. Ahora, está por ahí, digamos, si se suma, etcétera, etcétera. Pero sí existe una mayoría para llevar adelante, creo que casi todo el programa, las promesas centrales del programa de José Antonio Kast. Si se asume que estas mayorías van a ser leales, que es otra cosa que es muy difícil de asumir, dado los últimos años y la configuración del Congreso, estarían más o menos cubiertas, cosa que refuerza la tendencia que se acaba de mostrar, porque en el fondo Kast va a poder decir: lo que yo prometo, lo puedo cumplir. En cambio, Jara no va a poder decir eso. Cuando ella dice, vamos a tratar de hacer estas cosas, pero ella no va a tener un Congreso detrás, una mayoría en el Congreso, para poder respaldar la mayoría de sus promesas, lo cual debilita todavía más una candidatura que ya no puede ser más débil.
Ya. Reforma a los partidos políticos requería de este quórum más alto que no se obtuvo, ¿no? Claro, pero yo creo que nadie trataría de hacer una reforma constitucional unilateral del sistema político, porque en el fondo eso tensionaría todo demasiado. Generalmente las reformas del sistema político siempre se van a buscar a través de acuerdos y consensos con lo más amplios posible, porque son las reglas del juego y obviamente uno quiere que todos los jugadores más o menos estén comprometidos con ellas. Perfecto. Sergio, y en este sentido, un poco considerando la composición que tenemos en el Congreso, la reforma tributaria de CAS podría ser posible, ¿no? Efectivamente, digamos, yo creo que hay dos etapas en las cuales uno podría pensar en una reforma tributaria. Pareciera ser, ¿no es cierto?, de acuerdo a ciertas conversaciones que uno va recogiendo y ha tenido, que en un primer paso apostarían, digamos, a bajar el impuesto corporativo y una reforma tributaria tal vez más completa, digamos, más, ¿no es cierto?, integral, digamos, que considere, por ejemplo, ¿no es cierto?, incentivos para la inversión, probablemente va a ser parte de una segunda etapa. Yo creo que vamos a tener 4 años en donde vamos a estar discutiendo reformas de manera bien recurrente, que son estructurales, que son necesarias, pero que efectivamente permitirían, digamos, un mayor crecimiento, digamos, de la economía. Aquí les estoy mostrando en la tabla que, ¿no es cierto?, tradicionalmente nosotros elaboramos en estudios cuáles son los distintos escenarios macro que nosotros dibujamos hacia adelante con ciertas probabilidades. Un escenario base con un crecimiento potencial del 2%, un escenario que llamamos favorable, que apuntaba a un crecimiento potencial del 3%, y un escenario adverso en donde el escenario se tornaba más complejo, no solamente desde el punto de vista local, sino que también externo. Pero dado lo que hemos conocido en materia eleccionaria, ¿no es cierto?, y particularmente, ¿no es cierto?, la posibilidad de que efectivamente se puedan llevar reformas hacia lo que viene, nosotros hemos ido ajustando nuestras probabilidades para los distintos escenarios, y lo que hoy día al menos estamos contemplando es que el escenario favorable, que aparecía con una probabilidad más cercana, digamos, al 25%, sube. Ese escenario, digamos, que apunta a un crecimiento de 3%, tiene implícitos reformas, ¿no es cierto?, que ya comentaba, ¿no es cierto?, tributarios, permisología 2.0, lo que se aprobó, ¿no es cierto?, hace algunos meses en el Congreso, es muy menor, digamos, o muy poco ambicioso. Creo que hay que hacer mucho más y por lo tanto creo que también va a ser parte de lo que vamos a ver probablemente en el corto plazo, digamos. Yo creo que es importante entender que la economía, de forma de ir de alguna manera satisfaciendo las ¿no es cierto?, expectativas del electorado, está o debería, ¿no es cierto?, buscar, digamos, un impulso, digamos, en la economía de corto plazo, de forma tal, ¿no es cierto?, de ir de alguna manera recogiendo cuáles son, ¿no es cierto?, las miradas de los electores y cuál es la perspectiva que se tiene respecto, digamos, a un gobierno que está comprometido justamente con las reformas estructurales, digamos. Entonces, creo que es importante, digamos, que de alguna manera se hagan medidas que rápidamente permitan reconocer, digamos, un mayor crecimiento económico. El escenario adverso, que es el escenario más polarizado, digamos, que permite, ¿no es cierto?, avances mucho más limitados y que además contempla, digamos, un escenario más complejo, le vemos una probabilidad de ocurrencia menor, por lo tanto, te diría que hoy día lo que el mercado está leyendo es que justamente hoy día las perspectivas de un mayor crecimiento de la economía se comienzan a instalar y lo que estamos viendo en materia de respuesta de los mercados de alguna manera recogen eso. Toda la razón, porque aparte, en el fondo, una de las preguntas importantes era si la oposición futura va a poder hacerle zancadilla al gobierno de manera sistemática utilizando el Congreso, que fue lo que hicieron con Sebastián Piñera el gobierno la vez pasada. Y no a los números esta vez. O sea, no van a poder hacer una oposición radicalmente obstruccionista desde el Congreso. Y eso es importante. Ahora, también puede significar que le pongan muchas más fichas a la calle, si es que no pueden usar el Congreso. Entonces... Uno por otro. Pablo, y de aquí al 14 de diciembre el tiempo es corto, digamos. ¿Cómo ves tú que se van a configurar ambas candidaturas, tanto la de Janet Jara como la de José Antonio Kast, de cara a lograr nuevos fichajes, atraer ese voto probablemente que hoy día está concentrado en la gente que votó por Franco Parisi, digamos, ese casi 20%? Claro, aquí es complicado porque Jara tiene que tomar una decisión difícil, que es o hacer una candidatura en algún sentido testimonial que inaugure la oposición a José Antonio Kast, dándole cierta forma, cierto discurso, cierto programa, ¿cierto? Cosa que la va a hacer perder, pero perder con una causa, digamos. O, digamos, empezar como a
que es lo que el guiño que hizo al final ayer cuando habló, era como, no, aquí vamos a hacer un remix de cosas, empezar como a desfigurar todavía más su línea programática para ver si es que puede mejorar los puntos. Y es súper duro. Yo creo que está perdida la segunda vuelta, honestamente. Que no le van a dar ni siquiera plata, digamos, con los resultados que tiene. Y yo, si fuera ella, optaría por lo primero. Por tratar de configurar o generar un horizonte más o menos de lo que podría ser la oposición a Kast. Y dar una batalla testimonial en ese sentido. Porque lo segundo lo veo, como decía, muy difícil, porque claro, y ahí se voy a tomar estas cosas de todo, de Artés, de París y de todo, de Meo, pero en el fondo la gran pregunta es si ella va a terminar con una campaña radicalmente derechizada, por decirlo en esos términos, en el ámbito de migración y seguridad, y desfigurando por completo su discurso, su identidad política y todo. Y además probablemente igual va a perder. Entonces es mucho peor perder completamente desfigurado que quizás hacer una campaña que le hable al 30% y que más o menos lo ordene para lo que viene. Entonces si hace eso, probablemente la campaña va a ser un largo sermón respecto a los peligros de la ultraderecha, porque ese va a ser el discurso unificador de la izquierda al próximo ciclo político. Que viene la ultraderecha, viene el fascismo, hay que defender los derechos y qué sé yo. Ese es como el... que viene construyéndose desde la academia, eso. De hecho, la academia va a ser otro punto de oposición importante al gobierno de Kast el próximo ciclo político. Pero Kast va a tener herramientas justamente para poder amenazar además a esa misma academia. Porque en el fondo aquí, ¿qué es lo que tenemos? Facultades de ciencias sociales y de humanidades tomadas por la izquierda que las usan como plataforma de campaña política. Y además con fondos públicos, porque generalmente los fondos de investigación que utilizan son estatales. Y las universidades muchas veces también son estatales. Entonces, ahí hay donde apretar también. Porque por ejemplo, si uno sigue la construcción de todo el discurso sobre los peligros de la ultraderecha, que mezclan a Erdogan con Kast, con cualquier persona, digamos, y con Putin, eso se construyó a nivel académico y después se pasa a la política. Y empieza ahí entonces se usa un saber pseudoacadémico, como experto, para validar posiciones políticas y evitar cualquier discusión. Pues dice, no, si esto lo dice la academia, no lo decimos nosotros los políticos. Pero claro, ahí puede ser, ahora va a estar la academia en la línea de fuego, que ya lo vimos en Estados Unidos, y puede que se les venga la noche, porque nadie los va a defender tampoco. Entonces, ese va a ser un punto interesante de ver, porque claro, la construcción de esta campaña contra la ultraderecha partió en la academia, pero también lo expuso. Y bueno, y el estallido y la convención también expuso mucho a la academia, y uno se dio cuenta del nivel de hegemonía, control, y un uso además desvergonzado, ¿cierto?, de facultades de ciencias sociales y humanidades como plataformas de campaña política. Pablo, y en el caso de la campaña de Kast, ¿ves algunos giros, algunos guiños, incorporar alguno de los temas programáticos que estaban dentro de la campaña de Matei? Él no se apuró. Hizo un discurso muy genérico, que mucho rato y dijo muy poco, pero claro, abrazó a las otras derechas, pero en el fondo está claro que van a barajar el naipe con calma, porque no se adelantó como Jara a decir, oye, me gusta esto y esto, y lo vamos a mezclar, sino que ahí probablemente en este momento se está dando una negociación, una conversación de ver cómo van a tunear, utilizando términos parisianos, el programa para la segunda vuelta. Sergio, hay muchas preguntas de las personas que nos acompañan en este webinar en función del tipo de cambio, ¿no? Si nos pudieras conversar un poco cuáles son las variables que afectan el tipo de cambio más en el largo plazo, porque lo que estamos viendo hoy día probablemente recoge todo el ímpetu de la elección que acabamos de vivir, pero proyectando un poco un comportamiento de aquí a unos próximos 6 meses. ¿Qué podríamos esperar en función de esas variables?
Sí, no. Para efecto mirar el tipo de cambio, nosotros siempre lo que hacemos es mirar, ¿no es cierto?, la economía desde un punto de vista más fundamental, digamos, y cuáles son los variables que, en definitiva, inciden en el tipo de cambio. Y nosotros estábamos viendo desde hace ya un rato atrás de que el tipo de cambio de equilibrio, digamos, o fair value, o como uno quiera llamarle, estaba más cercano, digamos, a 9.10. Lo que estamos viendo a propósito de la elección es que se ajusta con mayor rapidez hacia ese valor. Nosotros básicamente estamos viendo que eso se llegaba de manera gradual, pero cuando ocurren eventos que de alguna manera cambian expectativas, esos ajustes pueden, ¿no es cierto?, acelerarse. Ahora, si es que además, ¿no es cierto?, tenemos una posibilidad de reformas, si vemos que rápidamente, ¿no es cierto?, existe piso para cambios, por ejemplo, ya comentaba, en materia de permisología, en materia tributaria, en materia de seguridad, en materia fiscal, ojo que también un punto bien importante. Recordemos que José Antonio Kast tiene una propuesta en materia de ajuste fiscal bien, ¿no es cierto?, sí, importante, digamos. Matei también tenía una propuesta, pero probablemente va a ser algo intermedio, pero claramente va a ser parte del debate, de la discusión, que de hecho a lo mejor vamos a tener muy rápidamente, digamos, a propósito de la discusión del presupuesto 2026. Se entiende hoy día que hoy día vamos a tener una derecha, una oposición bastante más empoderada, con bastante, digamos, más piso, para, ¿no es cierto?, ir a negociar, discutir, ¿no es cierto?, lo que hace el presupuesto 2026, cuando, ¿no es cierto?, como escenario más probable, lo va a administrar justamente, digamos, la derecha. Y Parisi también dio un guiño fiscal al final, cuando habló a la política que más le dio importancia era que se bajaran los sueldos de los políticos. Es cierto. Que era como su versión del ajuste fiscal, pero está ahí arriba de la mesa. Es cierto. Ahora, si es que decía, se avanza en reformas estructurales, incluyendo el tema fiscal, digamos, porque efectivamente, digamos, una deuda pública que crece muy aceleradamente y que eventualmente, si es que uno mantiene el escenario que en el presupuesto, al menos a nuestra mirada, se presentó originalmente, ¿no es cierto?, con mira al 2026, la posibilidad de sobrepasar ¿no es cierto?, el techo de 45% del PIB, ciertamente es alto, digamos, y el Consejo Fiscal Autónomo levantó, ¿no es cierto?, advertencias en ese sentido. Entonces, si se avanza en reformas con, ¿no es cierto?, los componentes que ya señalaba, la posibilidad de que tengamos un tipo de cambio bajo 900 claramente hoy día gana probabilidad, digamos, y de alguna manera los escenarios que presenté así lo consideran, digamos, y en ese escenario de reformas con una economía que comienza a crecer tendiendo, digamos, un potencial más alto del 2, que es el actual, hacia un potencial o tendencial de 3%, podríamos tener un tipo de cambio más cercano a 8.70. Yo creo que no hay que perder de vista de que hoy día el tipo de cambio tiene incorporado premios estructurales, producto de malas políticas, producto, ¿no es cierto?, del populismo que se instaló, ¿no es cierto?, post-estallido, que tuvo impactos muy importantes sobre la profundidad del mercado de capitales, que tuvo un impacto muy importante sobre nuestro potencial de crecimiento, que tuvo impactos muy importantes sobre las cuentas públicas, que es más o menos en torno a 80, 100 pesos. Si es que hacemos reformas que permitan, ¿no es cierto?, ir de alguna manera recuperando parte de lo que eran nuestros fundamentos preestallido, ese premio podría reducirse de manera importante y eso es lo que explicaría la posibilidad de llegar a un tipo de cambio bajo 900, más cercano a 870, si es que hacemos efectivamente las tareas que hoy día, ¿no es cierto?, se requieren de forma tal, ¿no es cierto?, de permitir un mayor crecimiento de la economía. Sergio, ya hemos hablado de tipo de cambio, pero algo que comentaste y que es fundamental es el déficit, ¿no? La capacidad que tenga el gobierno que venga de controlar ese déficit, que también se expresa en activos financieros, que son las tasas, ¿no? Sobre todo las tasas de largo plazo, tasas que también se han mantenido en niveles también históricamente altos. La pregunta es también, ¿qué es lo que podríamos esperar si efectivamente somos capaces de ir estabilizando el tema del déficit expresado en los activos financieros y sobre todo en lo que es la deuda de mediano y largo plazo, que es uno de los activos favoritos de los chilenos para invertir? Sí, no solamente el tipo de cambio recogió un premio estructural, sino que también las tasas de interés. Es decir, vimos un mercado de capitales menos profundo, menos líquido, eso muy de la mano con lo que fueron los retiros de fondos de pensiones. Hoy día el mercado de capitales ciertamente, digamos, es bastante menos desarrollado o menos líquido, ¿no es cierto?, lo que veíamos antes de eso. Y por lo tanto hay un premio ahí de las tasas en torno a 75 puntos básicos que uno lo puede estimar, dado, ¿no es cierto?, lo que uno ve en el mercado de capitales. Si es que efectivamente se hacen reformas que permitan además entonces darle mayor profundidad al mercado de capitales, que creo que es otro de los ¿no es cierto?, miradas estructurales que uno tiene que considerar hacia adelante, uno podría ver, ¿no es cierto?, una baja adicional, ¿no es cierto?, en las tasas de interés. Las tasas de interés ya han bajado en las últimas 2 o 3 semanas,
hay mayor apetito, especialmente, ¿no es cierto?, de no residentes por, ¿no es cierto?, invertir en nuestro mercado. Hemos visto entonces tasas de interés cayendo, hemos visto una bolsa que tenía un rendimiento dentro de este año muy importante, sobre 40% de crecimiento de la bolsa, está entre las más, ¿no es cierto?, dinámicas a nivel mundial. Por lo tanto, yo me atrevería a decir de que si es que efectivamente avanzamos en esa línea, podríamos ver, ¿no es cierto?, algunos movimientos a la baja en las tasas de interés, que ya ha ido recogiendo parte de eso, pero podría haber algún elemento adicional si es que efectivamente avanzamos también por ese lado. ¿No es cierto?, dibujado también, ¿no es cierto?, algunos elementos que dan cuenta de las oportunidades del 2026. La inversión viene repuntando, eso también es un dato importante. El mercado ya comenzó a leer, o los inversionistas, la empresa, la posibilidad de que tengamos una economía hacia los próximos 4 años más dinámica, y por lo tanto hemos estado viendo efectivamente que la inversión viene recuperándose en los últimos trimestres después de caídas en los últimos 2 años. Por lo tanto, ese ánimo más favorable no solamente a lo mejor lo estamos viendo desde el punto de vista de los mercados financieros, sino que también del lado de la inversión, del lado de apetito por nuevas inversiones. La semana pasada fue publicado el informe de la Corporación de Bienes y Capital, que hace un catastro de proyectos de inversión con cronograma, digamos, que están, ¿no es cierto?, hoy día sobre la mesa, sobre todo, digamos, por el lado de minería, energía, inmobiliario, comienza también, ¿no es cierto?, a mostrar, digamos, algún repunte, y más o menos en los últimos trimestres, primer trimestre de este año versus tercer trimestre, más o menos el catastro proyecto subió en torno a 11 billones de dólares, que es una cifra importante para nuestra economía. Por lo tanto, también por ahí pareciera ser, ¿no es cierto?, que estamos recogiendo este mejor ánimo. Ahora, es importante ver los riesgos, porque, por ejemplo, de las parte del abanico de propuestas, volviendo a Parisi, son retiros medio maquillados, pero retiros. Y parece una medida que tiene todavía su popularidad instalada, digamos, y por lo tanto puede ser una de las herramientas que active la oposición en contra del gobierno en algún minuto, dependiendo obviamente del contexto y todo lo demás, pero ahí están. Y bueno, y ahí vemos hay toda una derecha a nivel de políticos que votó a favor de los retiros, o sea, es como un tema complicado a nivel parlamentario. El otro tema es que si se tocan justamente permisología, combatir la permisología es atacar una serie de pymes enquistadas en distintos puntos, ¿cierto? Que son básicamente peajes que se le ponen a las inversiones. Y ha habido un montón, y a lo largo de los últimos años cada uno ha instalado su caseta ahí, indígena, medioambiental, qué sé yo. De hecho, el florecimiento de la izquierda identitaria también es un negocio vinculado, digamos, a estas pymes. Entonces, el efecto de combatir la permisología va a ser la movilización de estos sectores que están sacando plata, que ese es parte de su giro, digamos, y es parte de su negocio. Va a haber, obviamente, el Consejo de Monumentos Nacionales es un enemigo fácil. Ya deben estar empacando sus cajas. Los arqueólogos, digamos, nadie se va a movilizar para defender los intereses de los arqueólogos. Pero está el mundo indígena, está el mundo ambientalista. Entonces ahí ya la cosa se comienza a complicar. Y lo otro es la instrumentalización, que ahí la batalla que está dando Desbordes, el alcalde de Santiago, es muy importante, de escolares como grupos de choque, digamos, desde la extrema izquierda, que fue un factor relevante en el estallido. Entonces, también va a haber que estar monitoreando eso, entender cómo funciona ese aparato, porque los van a volver a usar de punta de lanza sin duda. Como decía, en el Congreso hay poco margen, entonces esto se va a pasar a la calle. Y ahí hay que ver qué es lo que tienen en términos de tropas y la instrumentalización de jóvenes secundarios para digamos, interrumpir la vida en Chile. Ya tiene una larga historia y probablemente va a seguir, va a ser un sector que hay que tenerle ojo. Y otra cosa es que darle prioridad a poner digamos, las barreras en la línea 1 acá en Santiago. Hoy día en la mañana vimos las consecuencias que puede tener. Sí, los colapsos están siendo toda la semana. Exactamente. Entonces, ahí y ya lo hicieron una vez, probablemente. Entonces, este va a ser un gobierno delicado a nivel de protestas, creo yo. Yo creo, o tengo la misma, ¿no es cierto?, percepción, digamos. Ahora, uno siempre como economista tiene la expectativa de que en las discusiones de fondo, más estructurales,
primen la mirada técnica, digamos, y por lo tanto escuchen más, ¿no es cierto?, aquellos que tienen mayor fundamento, digamos, para hacer algunos juicios. Y respecto a eso, ¿no es cierto?, retiro de fondo, que efectivamente, digamos, al menos Parisi lo estuvo empujando, digamos, en su momento, yo creo que hoy día sí hay una diferencia, digamos. Hoy día pareciera ser, a lo mejor tú tienes una visión distinta, que está más legitimado, digamos, el sistema de pensiones, digamos, a propósito de la propia reforma. Más de lo que estaba, pero que que no es una gran legitimación. Digamos. Ahora, pero de todas maneras fue al final una reforma que fue de alguna manera impulsada, o no sé si impulsada, apoyada. O apoyada, digamos, más bien, ¿no es cierto?, por el gobierno, por algunos segmentos dentro del gobierno, y eso le da un poquito más de legitimidad, creo yo, digamos, y yo creo que también hay bastante conciencia, creo yo también, ¿no es cierto?, de los tremendos costos que significó los retiros de fondos, digamos, en el sentido de que, ya lo comentaba, las tasas de interés ya están, ¿no es cierto?, 75, un punto, digamos, más arriba. Inflación, ¿no es cierto?, que también fue un impacto importante. Al final la inflación es el mayor impuesto, digamos, que sufren especialmente, ¿no es cierto?, los segmentos más vulnerables. Hoy día, ¿no es cierto?, a propósito, ¿no es cierto?, de las tasas de interés mucho más altas, digamos, y las tasas de los créditos hipotecarios, que probablemente, ¿no es cierto?, no van a volver más a los niveles que vimos hace, no sé, 3, 4 años atrás, de alguna manera hacen que hoy día acceder a una vivienda es mucho más difícil, digamos, y creo que eso también es parte de los dolores que probablemente, digamos, algunos hogares perciben, digamos, y yo creo que hacer la conexión entre, ¿no es cierto?, las malas políticas o el populismo con consecuencias pareciera ser hoy día más fácil de lo que era hace 3, 4 años atrás, cuando no había información. Pero digamos, sigue siendo un gran desafío político. O sea, no es algo que esté dado. Estoy de acuerdo. O sea, la conexión, efectivamente, todo lo que advirtieron los economistas que podía pasar con el tema de los retiros, pasó. Pero esa conexión no es obvia. No es obvia. Entonces, no son cosas que mueran tan fácil, digamos. Y la idea de mi plata es mía es mucho más fácil y obvia y lo otro es que este fue un gobierno a nivel programático particularmente chanta, cosa que desfondó a la izquierda como nunca. O sea, un legado del Frente Amplio es haber destruido electoralmente a la izquierda, y en buena medida fue por eso. O sea, ellos partieron que Piñera lo iban a meter preso y después estaba Boric llorando en el funeral. Iban a desmilitarizar el Gualmapu y después digamos, no sé, los militares se fueron a vivir, digamos, para allá. Y así, iban a destruir la AFP, salvaron la AFP. Lo mismo la ISAPRE con la ISAPRE. Pero, por ejemplo, ya Jara, cuando le preguntaban, que era un doble discurso así como de 1984, porque ella decía, yo soy excelente para llegar a acuerdos y hay que transar y todo lo demás, etcétera, etcétera, y logré esta reforma al sistema de pensiones. Perfecto. ¿Y qué opina de la AFP? No, se tienen que acabar. Claro. Entonces, ahí están. Aquí la izquierda, evidentemente, creo yo, va a retomar posiciones que nos acostumbramos estos 4 años, que habían variado, pero básicamente por razones electorales, pragmáticas, de poder mantener el gobierno andando. Solamente un punto. Yo probablemente, ¿no es cierto?, estás en lo correcto. Ahora, lo que muestra la evidencia, particularmente lo que fue la elección del día de ayer, es que ese discurso no le ha pagado, digamos. No. Hoy día la izquierda claramente perdió peso, ¿no es cierto? Hoy día tiene una posición minoritaria en ambas cámaras. Pero porque no le creen, por buenas razones, porque en el fondo ya viene como un... pero no es porque la gente quiera mucho más a la AFP. A pesar de que, claro, cuando se jugó el truco de la plata está, porque recordemos que Jaime Baza, que ahora salió electo, lamentablemente, decía que la plata no existía en algún minuto, que no había, que la plata se la habían robado a la AFP. Y claro, cuando la gente vio que la plata estaba y que podía sacarla, mejoró un poco la imagen de la AFP en términos de, ok, la plata existe, estas instituciones, pero el desafío de las AFP de validarse además, y retomar además el horizonte de un capitalismo popular donde los trabajadores pueden participar, ¿cierto?, de las rentas del capital, eso está a años luz, y yo creo que los mismos directorios de la AFP eso no lo ven, todavía no lo tienen claro, pero ahí se están jugando todas las fichas. No porque la izquierda le haya dado un par de votos y la hayan salvado en esta vuelta, significa que están más legitimados socialmente. De acuerdo. Pablo, hay una pregunta de nuestro público que tiene que ver quizás con la segunda
parte del título de nuestro seminario, el nuevo mapa político, ¿no? Y nos preguntan si vemos un poco este efecto de una derechización más estructural del país, ¿cómo se puede leer en este contexto global que también hemos visto en los últimos meses que afecta, digamos, al mundo? Sí, en el mundo hay mucha rabia contra las clases medias. Han visto afectado en todos lados su estándar de vida y sus expectativas. La vía universitaria hacia la estabilidad económica se ha visto truncada en todo el mundo occidental, todas las economías desarrolladas también. Entonces, existe esta idea de cortémosla con el tema migratorio, recuperemos el crecimiento y distribuyamos mejor. Porque también hay mucha rabia contra digamos, ¿cómo se podría decir? Como el capitalismo de amigotes o el capital, digamos, en algún sentido. Entonces, eso es lo que hay que navegar. Pero no hay que pensar que por una elección sacar conclusiones como estructurales, como la gente se hizo de derecha y ahora no sé, están leyendo a Milton Friedman en su casa. Eso no es verdad. O sea, esta es la misma gente, mucha gente que votó ahora por Kast estaba feliz cuando quemaron el metro. Mucha. Entonces, ojo con eso. No, esto no es algo que... Y por eso decía, hay que entender mejor y mirar con otros ojos el estallido y el proceso de la convención. Si la derecha se convence a sí misma que esto es un estallido criminal articulado por Cuba y que la gente, no sé, se volvió loca momentáneamente, puede terminar cometiendo errores muy graves, porque hay muchas lecciones en ese proceso que tienen que ser marcadas a fuego en lo que va a tratar de hacer José Antonio Kast. Perfecto. Sergio, otra de las cosas que se ha conversado en un eventual gobierno de José Antonio Kast es la importancia de los timings, ¿no? Y lo que decíamos, por delante hay reformas que se esperan que podrían tener impactos significativos también en el escenario económico que tengamos y también en temas importantes para el país, por ejemplo, el desempleo, ¿no? Que ha estado bien golpeado. Entonces, ¿cuán relevante va a ser que ese programa vea, digamos, rápidamente ejecución? Sí, yo creo que una pregunta bien clave, digamos, porque efectivamente las expectativas que hay, al menos, ¿no es cierto?, en el electorado de José Antonio Kast, es que efectivamente uno vea un cambio relevante en el corto plazo, digamos, y eso significa mayor crecimiento, mayores oportunidades, digamos, mayor empleo, lo cual no es tan fácil, digamos, particularmente porque, primero, ¿no es cierto?, recuperar crecimiento toma tiempo, digamos, tienes tú que, ¿no es cierto?, generar atractivo por desarrollar nuevas inversiones. Efectivamente, hay un grupo de proyectos que estaban esperando probablemente mejores señales desde el punto de vista político para embarcarse en esos nuevos proyectos de parte, digamos, de la empresa. Pareciera ser, ¿no es cierto?, que hay señales en esa dirección, digamos, que son más favorables, pero de todas maneras eso toma tiempo. El consumo, en particular, va a estar todavía algo limitado, justamente por lo que señalaba, mercado laboral debilitado, y eso recuperar toma tiempo, digamos, porque hay factores también ahí de carácter estructural. Hoy día el costo laboral es bastante más alto del que veíamos un tiempo atrás por malas políticas. Hoy día tenemos una mayor rigidez en el mercado laboral, precisamente también por malas políticas, y por lo tanto las empresas, para efectos de crecer, están favoreciendo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, y si uno ve qué hay detrás de la mayor inversión que está viendo la economía en los últimos trimestres, tiene que ver justamente con las nuevas tecnologías, con reemplazar mano de obra. Reemplazar mano de obra, porque hoy día la mano de obra es cara, digamos, y eso se ve con especial fuerza, digamos, en pequeñas y medianas empresas, donde probablemente eso duele más, digamos, es una proporción más importante de los costos, y además, ¿no es cierto?, también sienten más el incremento, por ejemplo, del salario mínimo, que va a volver a subir, digamos, de hecho en el mes de enero, y después tiene otro incremento más adelante. Por lo tanto, no es tan fácil, y por lo tanto, yo me atrevería a decir de que hay que buscar, ¿no es cierto?, de manera inteligente, estrategias para ir movilizando la economía hacia mayores tasas de crecimiento y generando, digamos, mayor apetito. Creemos que la inversión sí va a ir respondiendo, pero insisto, digamos, el timing para poder eso reflejarse en actividad es algo más lento, y el mercado laboral, ojalá, ¿no es cierto?, que se planteen reformas. Nosotros hemos hecho propuestas, digamos, en esa línea, que creemos que son, ¿no es cierto?, una contribución a la discusión y al debate y permitirían generar mayor empleo, pero eso hay que aterrizarlo, digamos, y hay que implementarlo, digamos.
y creo que el desafío para el próximo gobierno va justamente en esa dirección. Sergio, y sectores que son importantes, que de verdad también han sufrido bastante en los últimos 4 años, como el sector inmobiliario, ¿ves que tengan la capacidad de empezar a repuntar? Yo creo que estamos viendo de manera incipiente algunas mejoras. Yo creo que tasas de interés que retrocedan va a contribuir en esa dirección. Yo creo que el costo, ¿no es cierto?, de los créditos hipotecarios es un factor que incide en esa dirección. Temas tributarios, digamos, a lo mejor habría que pensar en una estrategia inteligente para darle un impulso en corto plazo, porque además el mercado inmobiliario tiene la gracia que es muy intensivo en mano de obra. Por lo tanto, si tú logras generar, digamos, un impulso por ese lado a través de medidas, ¿no es cierto?, que generen incentivos de alguna manera, digamos, de manera transitoria por el lado tributario o tal vez de carácter, ¿no es cierto?, más permanente, a propósito, por ejemplo, de lo que es el IVA a las viviendas, o, ¿no es cierto?, a través de algún incentivo particular con algún foco en algún segmento preciso. Eso es muy intensivo, digamos, en mano de obra y por lo tanto podría generar, digamos, un círculo virtuoso que permitiría, ¿no es cierto?, obtener rápidamente algún tipo de rendimiento o rentabilidad, digamos, pero todavía es muy incipiente y habrá que ver, ¿no es cierto?, con un nuevo gobierno instalado, qué cosas en definitiva, ¿no es cierto?, va haciendo con ese propósito. Sergio, ya hemos hablado poco de Janet, pero porque las probabilidades apuntan a que en una segunda vuelta el triunfo de José Antonio Kast va con una probabilidad más alta, pero en caso que no fuera así, ¿cómo podríamos caracterizar un gobierno de los próximos 4 años de Janet Jara en materia política? Y en materia económica. Sí, a ver, yo creo que es difícil, ¿no es cierto?, anticiparse porque Janet Jara tenía un discurso bien cambiante, digamos, en lo que fue las primarias, mucho más radical, en lo que fue, ¿no es cierto?, ahora preparando la primera vuelta, mucho más moderado, incorporando, ¿no es cierto?, al mundo más, ¿no es cierto?, centroizquierda, digamos. Uno pensaría, anticiparía, que sería una suerte, digamos, de mayor continuidad respecto al gobierno de Boric, así por lo menos lo veo yo. Ahí le dejo a Pablo un juicio un poquito más fino respecto al tema político, digamos, pero probablemente significaría una economía que sigue, de alguna manera, mostrando un rendimiento más bien mediocre, con un crecimiento potencial en torno al 2%, que no es muy distinto, digamos, a lo que muestra el resto de los países de América Latina, muy distinto, ¿no es cierto?, al 3,5%, ¿no es cierto?, que era nuestra estimación de crecimiento tendencial antes del estallido. Yo diría que más o menos, ¿no es cierto?, siguiendo la tendencia que ha sido la economía chilena en los últimos 2-3 años, con un tipo de cambio que probablemente se queda sobre 900 porque naturalmente quedan, ¿no es cierto?, ya de manera más inquistada, de forma estructural, digamos, las falencias que vienen mostrando nuestra economía por el lado de la permisología, por los lados tributarios, por el lado, ¿no es cierto?, del mercado laboral rígido, por el lado, ¿no es cierto?, de un mercado de capitales que ha perdido profundidad. Por lo tanto, de alguna manera, al menos mi visión sería mantener, claro, continuidad respecto a lo que hemos visto en los últimos 4 años. Aunque el golpe de elegir un gobierno comunista, ese titular cierto. En el hemisferio norte, es insólito y como anacrónico. Es como Hitler entrando a Polonia, no se entiende bien. Yo creo que ahí probablemente sí hay un punto, si ocurre una cosa así, justamente por la forma en la cual se ve un gobierno, ¿no es cierto?, de ese color, probablemente uno vería salida de capitales y eso llevaría, digamos, el tipo de cambio a niveles más arriba, digamos, y eso ciertamente tendría un impacto sobre el dinamismo de nuestra economía, digamos. Por eso este escenario adverso que yo dibujaba, digamos, que está dentro, ¿no es cierto?, de los potenciales, que revisamos, tiene efectivamente, digamos, un potencial de crecimiento, claro, más bajo, digamos, justamente porque uno probablemente vería menor apetito, especialmente, ¿no es cierto?, de no residentes por llegar a nuestro país. Respecto a los residentes, los chilenos, buena parte de ellos ya salieron hace mucho rato y la proporción de esos capitales que van a volver es muy menor, aún en un escenario positivo, porque de alguna manera los chilenos nos acostumbramos a tener un portafolio bien diversificado, digamos, que era una cosa que no veíamos en Chile. En general había mucho, ¿no es cierto?, disposición o ganas de invertir en el mercado local, porque era un mercado estable, digamos, un mercado conocido, con rentabilidad, ¿no es cierto?, atractiva, pero con la diversificación de los portafolios y lo que ya, ¿no es cierto?, hoy día buena parte de los inversionistas vieron,
no ven hoy día, ¿no es cierto?, una necesidad, digamos, de volver. Digamos, más aún cuando, ¿no es cierto?, los mercados internacionales también han tenido un desempeño en los últimos 2-3 años muy notable y por lo tanto claramente esa apuesta de esos chilenos que salieron, digamos, ha sido muy positiva. Sí, y los costos de transacción de mover el capital y entrar a esos mercados ya lo asumieron, entonces ¿para qué revertirlo? No? Así es. A mí ahí por ejemplo, desde Estados Unidos, aparte que hay un problema geopolítico porque Estados Unidos le está dando prioridad a asegurar su posición dominante en América del Sur. Entonces, sacar un gobierno comunista ahora, mirado desde Estados Unidos, es una bandera literalmente roja muy preocupante. O sea, estaríamos expuestos a muy distinto a Boric, que probablemente desde allá se ve una especie de líder populista, así medio general tapioca, pero irrelevante. Tener un gobierno comunista no sería leído igual desde Estados Unidos, sin duda que no. Y claro, y además el riesgo, nosotros sabemos acá adentro que probablemente, dada la configuración del Congreso y todo lo demás, Jara haría un gobierno como Boric, o sea, gobernando con 2/3 de la izquierda, 1/3 de la derecha, sacando una reforma medio charchas para un lado, para el otro, una mezcla. No sería un gobierno revolucionario. Pero sí hay otro tipo de riesgos que se abren con los comunistas arriba. De hecho, por ejemplo, la infiltración de las Fuerzas Armadas como temas más estratégicos. Y en política internacional es un desastre. O sea, los aliados internacionales del Partido Comunista son Bielorrusia, Norcorea, porque además el Partido Comunista chileno no es de la línea china ni vietnamita, es la línea soviética tradicional. O sea, no, y razón por la cual siguen amando a Rusia aunque ya esté Putin a cargo, digamos que es una cosa medio curiosa y folclórica. Pero sí, no, en verdad es muy malo en esos términos el tema de Jara. O sea, tiene todo en contra. Pablo, y también hay una pregunta del público que nos preguntan cómo ves tú el rol del presidente Boric esta vez, digamos, en el próximo mandato, suponiendo que Kast sale electo como líder de la oposición. Yo creo que él hace rato está dando a construir, tiene varias alternativas de personajes, ¿cierto? Pero dado que el ciclo político que viene va a ser muy sucio, porque va a ser una pelea en el barro de 4 años, digamos, la pregunta es si lo que le conviene a él es quedarse acá y entrar al barro, o hacer esto tipo, convertirse en una figura política satelital como Bachelet, que en el fondo se meten como una organización internacional, estas que también son todas medio chantas, y habla sobre democracia y derechos humanos en el mundo, comiendo cócteles y viajando por el mundo en primera clase por los próximos 4 años. Y después, una vez que ya la pelea en el barro, si es que ve que está debilitado, que la derecha sale debilitada de la pelea en el barro, él puede venir, tal como Bachelet vino para su segundo gobierno, bajar del cielo y estar limpio, digamos, para iniciar un nuevo ciclo. Ese sería un diseño que a mí me parecería como el más lógico, pero puede que tenga otro. Aquí estaba pensando mientras hablábamos de crecimiento que es muy importante, dado que va a ser difícil arreglar la economía en el corto plazo, por todas las constricciones que hay, es muy importante renovar como el sueño y la promesa meritocrática en Chile, de que haya, por último ya, no van a mejorar mis condiciones mañana, pero ¿cómo puedo yo pasado mañana llegar a una mejor posición? Porque eso se disolvió con la destrucción de los liceos de excelencia, con la destrucción de la educación particular subvencionada. Al destruir esa base y además ahora masificar y mediocrizar la educación universitaria, pues ahora todo el mundo puede acceder a un título universitario, pero el título universitario ya no te asegura nada. Entonces ahora se movió como al magíster la posibilidad ahí, en realidad, un gobierno de derecha necesita meter reformas fuertes, importantes, más o menos radicales, para poder recomponer, ¿cierto?, esa cinta transportadora. Poder decir, ¿sabe?, que si usted logra esto, que es difícil, y logra entrar aquí, que es más difícil, va a estar tranquilo. Hoy día no hay reglas, ¿no? O sea, el Instituto Nacional no te asegura nada, o sea, podéis salir quemado, básicamente, literalmente. Muchos de la cantidad de universidades que hay, un montón, el informe de la Fiscalía Nacional Económica es bien terrible y a nadie le prestó mayor importancia. O sea, 35% de las carreras tienen rentabilidad negativa, 40%, y 40% de los estudiantes están en esas carreras.
Y son como no sé, pues en plata son como 1.200 millones de dólares al año que se están tirando, están quemando, digamos, o peor, se están invirtiendo para dañar económicamente a estudiantes que estudian esas cuestiones y después terminan peor que si no hubieran estudiado. Entonces, ahí hay un terreno fértil, pero para la derecha también es difícil porque hay muchos intereses económicos metidos de ellos mismos, digamos, en el ámbito universitario. Pero sí. Pero ¿cómo partir, Pablo? Porque suena muy lógico, ¿no? Lo que tú dices, que es volver a la meritocracia. Pero ¿cómo partir construyendo, poniendo esas primeras piedras? El tema de los liceos de excelencia es clave. Acaban de recortar el presupuesto de los liceos bicentenarios, por ejemplo, este gobierno. Este gobierno ha hecho pebre sistemáticamente toda lo que es educación primaria, básica y secundaria. Y toda la plata se va a tirarla al río, porque lo que más le interesa financiar es educación universitaria, y el 40% de la plata metida en educación universitaria, según el informe de la Fiscalía Nacional, tiene rentabilidad negativa. O sea, entonces, obviamente hay que volver como a los fundamentales de la educación, que es la educación básica y secundaria, y meterse ahí con un perro grande, que es la educación universitaria, que es complicado porque tiene muchas facetas complicadas. Porque hay movilización, porque hay intereses económicos de todos lados, porque etcétera, etcétera. Y eso se mezcla además con que hay áreas de la educación universitaria que son en realidad plataformas de activismo político que van a ser utilizadas también contra el gobierno. Entonces, el ámbito educacional se puede poner entretenido y debería ser un campo de batalla necesario. Mucha gente de derecha dice no nos metamos ahí porque ese es como un tema izquierda, el tema educacional. Pero yo creo que si no hay reformas estructurales a nivel educacional y no se recupera la promesa para las clases medias de la meritocracia a nivel universitario, o sea, a nivel de los estudios, ni siquiera universitario, porque además hay que revincular la universidad a la estructura productiva real. Hoy día muchas de las carreras están completamente desvinculadas donde efectivamente se podría trabajar, incluso las de élite, digamos. Desarrollar las regiones. Por ejemplo, las universidades de regiones son copias baratas de las universidades de Santiago. Eso se tiene que acabar. Pues, sí. Obviamente las regiones tienen, ¿cuál es esta palabra de Adam Smith tan importante? Ventajas comparativas respecto a Santiago, y lo lógico es que si uno estudia allá deberían explotar esas ventajas comparativas. El norte con la minería, el sur hay un montón y hay cosas que desarrollar además. Y lo otro es acortar las carreras. Pues, sí, en el fondo hay un montón de carreras que duran 5 años. Y claro, por ejemplo, la gratuidad, para explicarlo, la gratuidad lo que hace es que te paga un arancel de paga al dueño de la universidad, a quien controla la universidad, un arancel de referencia que es más o menos bajo por estudiante. Y solo cubre 5 años. Entonces, el efecto de eso es que para quien controla la universidad, lo único que es rentable es tener la mayor cantidad de estudiantes por sala y que pasen rápido y nadie se eche ni un ramo. O sea, volverse una universidad absolutamente mediocre. Y eso tiene que modificarse. Y parte de la modificación es bajar, que además nos ahorra plata y que podemos invertir en otras áreas de la educación, es acortar carreras que no merecen ser tan largas. Y que además le hace daño al estudiante, porque el estudiante a los 18 años decide entrar en una carrera, se puede arrepentir, pero si ya lleva 3 años, mejor que se quede 2 más y la termine. Pero deberían ser carreras más cortas, para poder adaptarse mejor además al mercado laboral. Todo eso debería ser fundamental en una propuesta de derecha, porque si es que no se renueva el contrato, como el contrato, digamos, de las clases medias con el orden capitalista liberal, vamos a ir de crisis en crisis, yo creo. Porque eso es una de las cosas fundamentales que Bachelet II destruyó y la derecha no ha pretendido defender. Yo no sé por qué. Clarísimo. Sergio, ya nos queda muy poco tiempo, nos quedan 4 minutos, la verdad que se ha pasado muy rápido, a mí me quedan muchas preguntas, pero yo creo que es importante empezar a cerrar, ¿no? Como tus reflexiones finales sobre el periodo que se nos avecina. A ver, primero, yo creo que hay que estar atentos, naturalmente, digamos, a las próximas 4 semanas y cuáles son, ¿no es cierto?, las líneas que van tomando los dos candidatos que pasaron, ¿no es cierto?, a la segunda vuelta. Atentos, ¿no es cierto?, a nuevas definiciones, a lo mejor en términos programáticos, digamos, que pueden entregar algunos de los dos candidatos. Hay que poner más atención, naturalmente, a Kast, porque, como ya mostraba, la probabilidad de que sea electo es más o menos, ¿no es cierto?, del orden del 95%. Un escenario distinto a ese sería muy extremo, digamos, y claramente poco realista. Así es que hay que estar mirando. Yo creo que es importante reconocer cuáles van a ser justamente esos primeros, ¿no es cierto?, lineamientos ya más aterrizados. Hoy día claramente hay una mayor claridad respecto, ¿no es cierto?,
a quién, ¿no es cierto?, va a asumir, atentos, ¿no es cierto?, al tema presupuestario, a propósito, ¿no es cierto?, del presupuesto fiscal 2026. Los mercados están leyendo bien, ¿no es cierto?, lo que fue esta elección, así es que esperar, ¿no es cierto?, con ojalá mejores ojos lo que puede ser el desarrollo de la economía chilena en los próximos años y ojalá, ¿no es cierto?, de que haya espacio para reformas que efectivamente permitan recuperar el crecimiento de nuestra economía y acercarnos al 3%. Ojalá más que eso. Yo creo que efectivamente si uno es mucho más ambicioso, yo creo que hay temas educacionales. Productividad en Chile está frenada en los últimos 15 años y buena parte de eso tiene que ver con, ¿no es cierto?, estudiantes que no están preparados o incluso trabajadores que no tienen, ¿no es cierto?, las herramientas necesarias a propósito de las nuevas tecnologías. Yo creo que ahí tenemos desafíos gigantes hacia adelante. Si es que los enfrentamos con éxito, podríamos incluso soñar con volver a crecer en 4%, pero naturalmente hay que hacer las tareas. No es fácil, vamos a tener un Congreso que va a exigir acuerdos para poder avanzar, así que ojalá ese sea el camino y tengamos entonces la posibilidad de volver a soñar con ser un país desarrollado. Pablo, en tu caso. Yo estoy muy de acuerdo. El gran desafío de Chile es, llevamos 20 años con los datos clavados en que el 80% de los estudiantes que salen de la educación media no entienden bien lo que leen ni manejan aritmética básica. Y eso ahora, ese número ahora se está traspasando a la universidad. Con la universidad antes filtrada, porque es un requisito mínimo para la educación universitaria entender lo que se lee y manejar aritmética básica. Eso ahora se cambió, ¿cierto? Con la masificación de la universidad fue a costa de la calidad de la educación universitaria y también de los resultados después de los retornos, obviamente. Entonces, necesitamos un nuevo pacto social en el ámbito educacional, porque en verdad ya es un esquema Ponzi que ya se va a caer nomás, no aguanta más. Y además le hace mucho daño al pacto social chileno, porque, como decía antes, en el fondo, cuando uno pregunta de qué se trata el juego, si yo vengo de abajo y quiero subir, ¿cómo se hace? Hoy día nadie sabe, porque en verdad las reglas no están claras, eso vuelve más arbitrario, más oligárquico y más injusto. Ese es el punto. Y también es importante, en relación a esto, ponerle ojo al estallido social. Yo saqué un libro el año pasado que era sobre la sobreoferta de títulos académicos, justamente, y cómo eso estaba vinculado con el malestar en Chile y con el hecho de que sectores importantes de la clase media apoyaran el estallido social. Y ahora acabamos de publicar otro sobre el estallido social propiamente tal, que es este, que se llama Dignos, la crónica del estallido social, y que su objetivo es repasar lo que pasó para ver y mirarlo con un ánimo más reflexivo y menos faccioso, y yo creo que eso es muy muy importante de cara a lo que viene, porque este malestar no desapareció, no es un invento de guerrilleros cubanos, está ahí, digamos, y hay que hacerse cargo de él para volver a crecer, justamente. Eso no clave. Interesantes reflexiones, siendo ya las 10 de la mañana, les damos muchas gracias. También queremos agradecerles a ustedes la tremenda sintonía que hemos tenido esta mañana. Nuestro compromiso es seguir manteniéndolos informados porque sobre todo lo que hemos conversado tiene impacto en los activos financieros. Así que a nombre del equipo de Wealth Management me despido y quedamos con el compromiso de seguir monitoreando lo que pase en los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management. Porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones.
Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti.